Hola y bienvenidos a este primer vídeo de Oposita en Casa, un canal dedicado a oposiciones para que podáis repasar desde casa. Yo preparo a diferentes personas, diferente gente que prepara diferentes oposiciones a su vez, y bueno, pues en este caso, animado por algunos de ellos, pues he decidido pues hacer lectura de diferentes temas de diferentes oposiciones. Obviamente el primer tema, que ya sabéis que es común y que está en todas las oposiciones, es la Constitución española. En este caso en concreto, la lectura que vamos a hacer o que voy a hacer es de correspondiente al Servicio Andaluz de Salud, también vale para administrativo y administrativo, auxiliar administrativo. Entonces, porque obviamente la Constitución es un tema que están todos, ¿vale? Son todos iguales. No es como, por ejemplo, el tema 2 del SAS, que sí puede ser el Estatuto de Autonomía de Andalucía, porque, bueno, yo soy andaluz, entonces, pues, lógicamente, el que preparo es ese. Pero bueno, este tema sí os puede servir a todos. Espero que os ayude, sinceramente. Esto lo hago por eso. Mi sistema es que doy lectura al tema. Voy a ir parándome en los sitios que considero oportuno y iré diciendo que normalmente suele caer, aunque si alguno estáis repasando ya lo sabréis de haber hecho diferentes test en vuestra academia como vuestro preparador. Y bueno, haré también algunas preguntas test a mitad de la lectura. Y bueno, a ver qué os parece. Me gustaría que si os gusta, pues me lo dejaréis en los comentarios, que podríamos mejorar en el canal para haceros a todos partícipes. Y vamos a empezar. Sin dar más vueltas, pues lo dicho, con la Constitución Española del 78, vamos a ver los valores superiores y los principios inspiradores, derechos, deberes y libertades fundamentales, garantías y casos de suspensión y el derecho a la protección de la salud, que en este caso no vamos a leer porque solo corresponde al SAS, así que ahí se lo vamos a dejar aparte. Este tema también está en auxilio judicial, está en tramitación procesal y está en todo. Lo que pasa que, bueno, en tramitación es algo más extenso. Pero bueno, lo que viene a ser los conceptos básicos del tema se repasan aquí muy bien, ¿vale? Este es un término medio, no es ni tan escueto como puede ser el de administrativo, ni tan extenso como puede ser el de tramitación procesal. En primer lugar, vamos a ver una pequeña introducción a la Constitución, porque para entender la Constitución lo primero que tenemos que tener claro es de dónde viene, cómo hemos llegado hasta este punto y obviamente su historia, ¿vale? La Constitución Española del 78 es fruto de una evolución histórica del constitucionalismo español y está a su vez influenciada por otras constituciones democráticas que leemos ahora después y que precisamente es una de las preguntas que suele caer en los exámenes. En relación con las constituciones anteriores a la actual, tenemos que hubo una Constitución Española en 1812 de Cádiz, apodada la Pepa, proclamaba la soberanía nacional, hay una división de poderes y hay una preeminencia de las Cortes, en este caso unicamerales, ¿vale? El Estatuto Real de 1834, en que se diferencia en que no proclama la soberanía nacional ni la división de poderes y tenía un principio bicameral. Tenemos la Constitución Española del 37, posteriormente, en donde hay una soberanía nacional, una división de poderes y es progresista. Otra en el 45, donde ya hay una soberanía compartida entre el rey y las Cortes y es conservadora. En el 69, con la República, encontramos una soberanía nacional, un sufragio universal, división de poderes, preeminencia de las Cortes, libertad de cultos y se amplían los derechos y libertades individuales. Constitución Española del 1876, en moderada hay una soberanía compartida, una división de poderes y un turno de partidos. En la Segunda República tenemos la Constitución Española de 1931, ya nos metemos en 1900, soberanía popular y sufragio universal, separación de poderes, donde hay preeminencia de las Cortes, hay un Estado laico y aconfesional y hay una descentralización territorial, Tribunal de Garantías Constitucionales y principios sociales. Después, durante el periodo de dictadura, no existe constitución como tal y lo que hay es una serie de leyes fundamentales en donde se establece un sistema de corte político autoritario, ¿vale? Entre las leyes más importantes que tenemos que destacar tenemos la de Fuero de Trabajo del 38, la Ley Constitutiva de las Cortes Orgánicas del 42, Fuero de lo Español en el 45, Ley de Referéndum en el 45, Ley de Sucesión en la Jefatura de Estado en el 47 y Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional del 58 y la Ley Orgánica del Estado de 1967. En un último periodo, después de la muerte de Franco, se publica la Ley para la Reforma Política en el 76
y otras leyes ayudaron en un proceso democrático de implantación de lo que es la Constitución española del 78, ¿vale? Como pueden ser la regulación del derecho a asociación política o la ley de partidos políticos del propio 78 en reconocimiento de los regímenes provisionales de autonomía, ¿vale? Esto, vamos a ver, no es que salga como tal, o pueden hacer alguna referencia a lo que es la historia de la Constitución, pero realmente es una introducción para que nosotros nos metamos bien en el tema, ¿vale? Ahora vamos a entrar en lo que es la Constitución y vamos a ver cómo podemos asimilar los conceptos que la Constitución quiere que tengamos para que en las preguntas tipo test, que es a lo que vamos, no podamos confundirnos, ¿vale? Esto, cuando ya nos metemos en otra influencia, sí es importante, puesto que una de las preguntas que hemos podido ver en diferentes test es pues cuáles de estas dos constituciones influyeron en la Constitución española, tal, y suelen poner pues dos de las que vamos a ver ahora, ¿vale? Los legisladores, como digo, también se influenciaron por todo en otras constituciones europeas, como pueden ser la Ley Fundamental de Bonn, que es la alemana, del 49, en cuestión de lo que es la idea del Estado Social y Democrático de Derecho, la Constitución italiana, en el Consejo General de Poder Judicial, de la Constitución francesa. Tened en cuenta, así, por ejemplo, que nuestro Código Civil está basado en el Código Napoleónico, y la Constitución portuguesa, ¿vale? En cuanto a derechos y libertades fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra Constitución es una especie de transformer, ¿no? Podemos decir, en donde hemos cogido todas las cosas que mejor elaboradas estaban en otras constituciones que nos rodean, y hemos creado un texto legal, ¿vale? Una norma suprema en este caso. Entonces, mucho cuidado, porque te suelen poner Constitución italiana, Constitución francesa, Constitución inglesa, y no, es portuguesa, italiana, francesa y alemana, ¿vale? O Ley de Bonn. Muchísimo cuidado, y bueno, y los alumnos que me estén escuchando y que estén viendo esto, saben que esa pregunta sale bastante, ¿vale? Por lo menos yo se la suelo poner. ¿Sabías que la Constitución española de 1812 es conocida como la Pepa porque fue promulgada el 19 de marzo, que es el día de la festividad de San José? En fin, esto es una introducción a lo que es la Constitución, y nosotros vamos ahora a meternos ya directamente en lo que es la redacción y contenido del texto, ¿vale? Se realizó a cargo de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas, que estaba formada por siete personas, y se inició el 25 de julio del 77, ¿vale? Fecha importante, por supuesto. Fase de discusión en el Congreso. Vamos a ver las fases que hubo. En 25 días para enmiendas se presentaron más de 1000 enmiendas, dictaminadas por la propia ponencia durante 2 meses. Después se discutió en la Comisión del Congreso y en el Pleno. Muy bien, vale. Después hubo una fase de discusión en el Senado. Se produjeron otras 1000 enmiendas para que fueran discutidas en comisión y pleno. Como el texto aprobado discrepaba sustancialmente con el del Congreso, se hizo necesaria discusión en una comisión mixta. Luego hubo una fase final de conciliación parlamentaria. La comisión encargada introdujo algunas modificaciones, como son la suspensión de control de constitucionalidad de la jurisprudencia o el recorte del veto del Senado, y el texto único fue aprobado por ambas cámaras. Importantísima fecha, el 31 de octubre del 78, ¿vale? La noche de Halloween, la noche de los santos, como queráis memorizarlo, pero esta fecha es importantísima. Fase de aprobación por referéndum. El 20 de noviembre del 78 se inicia la campaña para aprobar la Constitución en referéndum nacional. Se aprobó en referéndum el 6 de diciembre del 78. Sancionada y promulgada ante las Cortes por el Rey el 27 del 12 del 78. Y se publica en el BOE el 29 del 12 del 78, entrando en vigor ese mismo día, ¿vale? Aquí tenemos unas cuantas fechas en donde varía muy poco, porque son de diciembre, bueno, la del 20 del 11 no, la campaña de aprobación, pero son todas que muy liosas y muy fácil de confundir, mucho cuidado. La Constitución Española del 78 es una constitución escrita, es rígida, es de orden popular y de carácter extenso. Está influenciada, como ya hemos visto, por el constitucionalismo europeo, ya que se basaba en muchas otras constituciones. La Constitución Española del 78 se configura en los siguientes bloques. Tiene un preámbulo, tiene una parte dogmática y tiene una parte orgánica, ¿vale? Ahora vamos a verlos uno a uno, vamos a distinguirlos, vamos a aprender a cómo diferenciar estas tres partes, estos tres bloques que configuran la Constitución. En primer lugar tenemos el preámbulo. ¿Qué es el preámbulo? Pues el preámbulo lo que hace es que enumera los valores y los principios
que se va a desarrollar después en la Constitución. Es un texto sin fuerza para obligar directamente, pero tiene un gran valor declaratorio, es decir, se va a señalar lo que rige la Constitución y son los fundamentos de orden constitucional y los objetivos primarios que la Constitución española persigue, ¿vale? Los objetivos. O sea, importantísimo. Es como una especie de introducción a la Constitución en donde te va a estar diciendo que en qué se basa todo, ¿vale? Es un preámbulo. Parte dogmática. La parte dogmática está formada por un título preliminar en donde se contienen los principios, caracteres y valores fundamentales de la Constitución, y así nos dice el artículo 1.1 de la propia Constitución que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propaga como valores superiores el ordenamiento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿vale? Título preliminar. Contiene los principios, caracteres y valores fundamentales de la Constitución. No confundir el título preliminar con el preámbulo, cuidado. El preámbulo enumera los valores y principios, ¿vale? También sale mencionada la palabra principios, pero no debemos confundirlo, ahora lo veremos por separado, que son desarrollados en el texto. Eso es el preámbulo. En la parte dogmática lo que contiene son los principios y los caracteres y valores fundamentales de la Constitución. No es lo mismo, ¿eh? Y ya sé que ahora parece que no, que vosotros estáis pensando, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Pero es que ahora cuando lo veremos por separado entenderemos la diferencia. Obviamente el título primero está dedicado a los derechos y deberes fundamentales y el artículo 14, el 30 y la sección primera del capítulo segundo vinculan a todos los poderes públicos, tienen reserva de ley orgánica y sus procedimientos están basados en los principios de preferencia y sumariedad. Recurso de amparo, ya lo veremos también. Su reforma se equipara a la de la propia Constitución española, ¿vale? La sección segunda del capítulo segundo vincula a todos los poderes públicos, tiene reserva de ley ordinaria y puede dar lugar a una declaración de constitucionalidad. Los contenidos del capítulo tercero informan que la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos solo pueden ser alegados de acuerdo con las leyes que lo desarrollan. Esto en cuanto a la parte dogmática. Preámbulo, parte dogmática y parte orgánica. La parte orgánica contiene la definición de los órganos de poder, regulándose la estructura fundamental, organización y funciones principales y relaciones entre los mismos, aunque explícitamente no establece división de poderes, su existencia aquí resulta evidente, ¿vale? ¿Cómo podemos diferenciar? Yo tengo un pequeño truco, aunque no sea exactamente así, pero para así a priori poder diferenciar lo que es la parte dogmática de la parte orgánica, y es que realmente el preámbulo es como un preaviso de lo que va a pasar, de lo que contiene la Constitución, para que te haga una idea. La parte dogmática podemos decir que contiene la parte idealizada, ¿no? Son derechos fundamentales, son valores fundamentales, son principios, son los valores del ordenamiento jurídico, libertad, es algo como idealizado, ¿no? Como lo que todo el mundo entiende cuando hablamos de constitución, de libertad, de norma suprema, tal, algo idealizado. Y la parte orgánica es la parte que tocamos, es algo orgánico, ¿vale? Es lo que tocamos, los órganos de poder, las cosas que tenemos en nuestro día a día, las relaciones que existen entre los mismos, cómo funcionan, cómo se organizan. Eso es fundamental para poder diferenciar la parte dogmática de la parte orgánica. La parte dogmática es como algo teórico, como algo idílico, ¿no? Una utopía. Y la parte orgánica es directamente lo que sufrimos aplicándose directamente a la Constitución en nuestro día a día. ¿Vale? Espero que os sirva esto, porque a mí desde luego y me parece algo como muy, muy, muy importante diferenciarlo, porque luego surgen preguntas y la verdad es que en lo que es el esquema de la Constitución es muy fácil confundir dónde puede ir cada cosa, ¿vale? Muy bien, pues ya tenemos la parte orgánica, la parte dogmática, el preámbulo. Estos son los bloques que constituyen la Constitución, valga redundancia. Vamos a ver ahora lo que es la composición. La parte dogmática, ya hemos dicho, tiene un título preliminar, un título primero, y como vemos aquí lo que os estaba diciendo, es algo idílico, ¿vale? Tiene derechos y deberes fundamentales, habla de los derechos de los españoles y los extranjeros, los derechos y libertades públicas,
derechos y deberes de los ciudadanos, principios rectores de política social, garantías de libertades, suspensión de derechos y libertades, cosas así, ¿vale? Por su parte, la parte orgánica, como decimos, la Corona, Cortes Generales, la elaboración de las leyes, tratados internacionales, Poder Judicial, Economía y Hacienda, Administración Local, Comunidades Autónomas, Tribunal Constitucional y la reforma de la Constitución, ¿vale? Son cosas más tangibles, son cosas más palpables, ¿no? Muy importante diferenciarlas, muy importante. Ya digo que muchas preguntas son a lo mejor en dónde en la Constitución, en dónde se ubica el apartado de los derechos y deberes de los ciudadanos. Pues hay que tener muy claro que está en la parte dogmática, hay que tener muy claro que está en el capítulo segundo, sección segunda, ¿no? Que nos quede bien claro, por lo menos que si nos están hablando de derechos y deberes de los ciudadanos, sepamos que eso está incluido en la parte dogmática y lo distingamos perfectamente, por ejemplo, como puede ser Economía y Hacienda, que es algo más palpable, ¿no? Que es lo que digo yo. Después tiene también 4 disposiciones adicionales, 9 transitorias, 1 derogatoria y una final. 4911. Típica pregunta también, ¿cuántas disposiciones transitorias tiene la Constitución? Y empiezan 1, 4, 3, empiezan a liarte. Hay que tener muy claro que es el 911 con un 4 delante, como si llamara a la policía, ambulancia, no sé qué es el 911, pero hacer una regla mnemotécnica para poder quedarse con ese tipo de datos tontos, que es lo que hacen que fallemos una pregunta tan sencilla o que a priori parece tan sencilla. Es muy importante distinguir todos estos detalles, ya que lo que es los exámenes pues de Constitución, fijo que hay unas cuantas preguntas. Este tema es muy importante, aunque parezca el primero y que es más sencillo o menos enrevesado que otros, pero es muy importante de cara a cualquier oposición. El poder normativo, seguimos leyendo. El poder normativo de los textos constitucionales conlleva la invalidez de toda norma o acto que infrinja lo dispuesto en la Constitución. Por supuesto, el poder normativo que tiene lo que es la Constitución hace que toda norma que infrinja lo que en ella dispone no valga, ¿vale? La Constitución española es una norma suprema. Quiere decir esto, que lo que ella diga va a misa. No importa de dónde venga la ley, qué dice la ley, si es contraria a la Constitución, no vale. No vale. La norma suprema de la que se derivan jerárquicamente todas las demás. Tiene un valor normativo inmediato y directo, con lo pequeñita que es muy matona. Es decir, que lo que diga la Constitución es lo que vale. Me da igual lo que pueda decir quien quiera. Si la Constitución no aprueba eso, no vale. Así de sencillo. Al mismo tiempo, toda norma se debe interpretar de la forma más acorde a los principios que están en la Constitución. Todo tiene que estar bajo la permisibilidad de la Constitución. Los jueces y tribunales interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales. Todo tiene que ir acorde a la Constitución. Todo tiene que consultarse con lo que dice la Constitución para ver si es viable, ¿vale? El monopolio jurisdiccional del Tribunal Constitucional solo alcanza la declaración de constitucionalidad de las leyes. La declaración de constitucionalidad no se extiende ni a normas con rango inferior a la ley, ni a actos jurídicos públicos o privados. Los jueces y tribunales están habilitados, según el 163, a un juicio de constitucionalidad positiva. Existe la obligación de interpretar todo el ordenamiento jurídico de la forma más acorde con la Constitución española, ¿vale? Si hay un juicio de constitucionalidad positiva, quiere decir que si un juez resulta que lo que pretende al tomar una decisión sí está basado en la Constitución y ve que la Constitución apoya su propia decisión, pues obviamente está habilitado para eso y es más, tiene la obligación de interpretar todo conforme a ella, como hemos dicho, ¿vale? La reforma constitucional es algo muy importante. Tenemos que saber que viene regulada en el capítulo 10, tiene un capítulo propio. Una reforma constitucional no es tan sencilla, entonces pues obviamente es de suma importancia. Está regulado en los artículos 66 a 69, 166 a 169, perdón. La iniciativa para reformar la Constitución corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, así como a la Asamblea de las Comunidades Autónomas. Tenemos dos procedimientos para ello. Tenemos el procedimiento ordinario, que está en el artículo desarrollado en el artículo 167, necesita aprobación por mayoría de 3/5 de cada Cámara. Si no existe acuerdo, se crea una comisión paritaria que presentará un texto para su votación por ambas. Si no existe acuerdo, pero sí hay mayoría absoluta en el Senado, el Congreso solo necesita para aprobar la reforma el 2/3 de los votos de los diputados, ¿vale? Solo 2/3.
debe realizarse referéndum de ratificación cuando lo soliciten la 10ª parte de los miembros de cualquiera de las cámaras en el plazo de 15 días de su aprobación. Eso en cuanto a procedimiento ordinario. Procedimiento extraordinario. ¿Cuándo se aplica procedimiento extraordinario? Cuando estamos hablando de una modificación total de la Constitución española, ¿vale? Quiere decir, está tocando sus puntos más importantes. Se puede considerar modificación total siempre y cuando se modifiquen todos, o está precisamente en un procedimiento de modificación porque puede ser que sea solamente uno de sus puntos importantes, como pueden ser los principios generales del título preliminar, los derechos y libertades públicas o la corona. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es como tocar un poco ahí, pues bueno, esto es como está operando y llega al corazón, ¿sabéis? Que los principios generales, los derechos y libertades públicas o la corona es como es casi que lo más importante de la Constitución. Entonces necesita un procedimiento extraordinario. Está en el 168. Requiere aprobación por 2/3 en cada cámara y disolución de las Cortes. Las nuevas cámaras deben ratificar el acuerdo por 2/3. Es obligatorio realizar un referéndum para ello, y en tiempos de guerra, en caso de estado de alarma, excepción o sitio, no se puede iniciar ninguna reforma constitucional. Eso es muy importante. No se puede, ¿vale? Una cosa que, bueno, estamos en guerra, vamos a la Constitución. No, es que esto tiene sus pasos y esto no se puede reformar la Constitución en una semana. Es que esto no es así. Entonces, en caso de este tipo de estados, pues no, o en estos casos, pues no se puede iniciar ninguna reforma hasta que obviamente no haya una estabilidad política, ¿vale? Podemos decir. Muy bien, pues ya tenemos un poco entre manos o conocemos los entresijos, mejor dicho, de lo que es la Constitución, ¿vale? Hemos visto ya sabemos qué es lo que pasó antes de tener nuestra Constitución actual, que hubo un montón de textos y tal. Sabemos cómo está repartidas todos los conceptos importantes dentro de ella, y sabemos los bloques en los que se divide, ¿vale? Ahora vamos a ver en qué se basa para aplicar todo esto que hemos visto. La Constitución española tiene una serie de valores superiores y unos principios inspiradores. Los valores superiores quizá sea de las cosas más importantes que tiene el tema. ¿Por qué? Porque es muy fácil que te pregunten cuáles son los valores superiores de la Constitución española. 2 puntos y empiezan a ponerte libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Libertad, seguridad, no sé qué, y te cambian una y parece que te lo sabes, pero cuando tú estás viendo ahí 3 respuestas, ya sabéis, el que haya hecho test, que al final dudas. Es que lo que intentan en este tipo de exámenes es plantearte una duda, y en el momento que dudes hay un 50% de falla, un 50% de posibilidad de fallar, ¿vale? Valores superiores. Dice la Constitución en su artículo 1 que España se constituye un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Este artículo tiene que ser como el Padre Nuestro. Así de claro. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. La nación española, deseando establecer la justicia, libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran en el uso de su soberanía, Así empieza el preámbulo. Por lo tanto, ya está haciendo referencia a los valores superiores. Pero mucho cuidado, ahí menciona la seguridad, y la seguridad no es un valor superior. Pero bueno, es verdad que la seguridad puede estar dentro de lo que es la justicia, ¿no? La libertad, en fin. Pero que os confunde, que es que van a confundirlo. Los valores superiores tienen un carácter básico, no son principios del derecho porque no son fuentes del derecho, ¿vale? Pero son valores superiores y tienen un carácter básico. Por lo tanto, no son principios de derecho. Bueno, el Código Civil aquí no lo pone, pero ya os lo digo yo. Dice que los principios del derecho son la ley y la costumbre, y los principios generales del derecho. Perdón, las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Entonces, obviamente no son fuentes del derecho, pero tienen un carácter básico. Y como hemos dicho antes, todo tiene que ir acorde a la Constitución, y obviamente si todo tiene que ir acorde a la Constitución, tendrá que ir acorde a sus valores superiores, es decir, a sus valores fundamentales, lo más importante. Entonces, no son fuentes del derecho, pero se tienen que tener en cuenta sí o sí, ¿vale? No tienen valor jurídico definido, como digo, en el Código Civil no dice así, pero es verdad que hay que estar acorde a la Constitución, aunque se pueden considerar como elementos de interpretación, siempre se tienen que tener en cuenta. El artículo 10 establece que la dignidad de la persona, derechos individuales que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamentos de orden político y la paz social.
Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución Española, que la Constitución Española establece, se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. ¿Vale? Este artículo contiene las claves interpretativas de los valores. Vamos a verlo uno a uno. Libertad. Es la base de una serie de exigencias que la Constitución Española consagra. Hay soberanía popular, tolerancia, legitimación de gobernantes, sometimiento de los gobernantes y gobernados a la ley, separación de poderes, etc. La libertad es fundamental para un Estado democrático. Justicia. La garantía de la justicia reside en la legitimación democrática de los representantes del pueblo, ¿vale? Encargados de elaborar las leyes. Los principios fundamentales de la justicia son dar a cada uno lo suyo, tratarlo igual de igual manera y lo distinto de manera distinta. Libertad, justicia, tenemos dos. La Constitución Española establece el derecho fundamental a la justicia en el 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por juez y magistrados que integran el poder judicial, independiente, inamovible, responsable y sometido únicamente al imperio de la ley. El ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes. Tenemos tenemos libertad, tenemos justicia y ahora viene la igualdad. A la igualdad material como ausencia de privilegios se une la igualdad social. Todos los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o otra cualquier condición o circunstancia personal o social. El principio de igualdad compensatoria está citado en el 9, donde se establece que la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones para la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en que se integre sean reales y efectivas. Los poderes públicos promoverán, según el artículo 40, las condiciones favorables para el progreso social y económico y para distribuir la renta regional y personal más equitativa en el marco de una política de estabilidad económica, ¿vale? Los poderes públicos realizan una política, según el 49, de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestará atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos. Y los poderes públicos, según el 50, también garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera era. ¿Vale? Asimismo, me falta una comita aquí. Entonces, ¿pero qué pasó? Vale. ¿Qué quiere decir? Porque obviamente la igualdad está muy compensada, ¿no? El principio de igualdad compensatoria aparece en la Constitución Española, por lo tanto es una obligación de los poderes públicos que exista esta igualdad, ¿no? No solo promover la libertad, también la igualdad y que es verdad que debe ser real y tiene que ser algo efectivo, ¿no? ¿Vale? Tenemos libertad, tenemos justicia, tenemos igualdad y vamos al pluralismo político. Está puesto así un poco aparte porque por la importancia que tiene. Supone el rechazo a partido único y la concurrencia de varios partidos en la formación y acción de poder, ¿vale? El pluralismo político, directamente el que lo lea y no haya estudiado todavía nada, puede decir, ¿pluralismo político qué quiere decir eso? Pues que hay muchos partidos políticos. Pues sí, sí es que es eso, básicamente. Las decisiones de un régimen pluralista son abiertas y públicas. El instrumento básico es la representación constituida a través del sufragio y el órgano del diálogo es el Parlamento. La representación exige la libertad para expresar esa pluralidad y el derecho de asociación como medio para simplificar y potenciar las demandas y tendencias de la sociedad. Los partidos políticos, dice el artículo 6, expresan el pluralismo político. ¿Es que es eso? ¿Pluralismo político? Pues muchos políticos concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son un instrumento fundamental para que nosotros participemos en la política. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a la Constitución Española, por supuestísimo, y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento tiene que ser democrático, ¿vale? Los sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses sociales y económicos que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución Española y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Vale, tenemos los valores superiores de la Constitución. Estos son valores. Libertad, esto tiene que ser, como digo, como el Padre Nuestro. Libertad, justicia, igualdad y pluralismo político. Libertad, justicia, igualdad, pluralismo político. Y te das una vuelta por tu casa memorizándolo. Hablamos de valores.
Cuidado, no confundirlo con principios, porque tendremos ahora principios inspiradores de la Constitución que se llamen igual que los valores, ¿vale? Por ejemplo, tenemos, a ver aquí cuál es, principio de legalidad, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, el principio del pluralismo político. No confundir con el valor del pluralismo político, ¿vale? Sobre todo de cara a buscarle un sentido a la pregunta, al test. Es decir, que lo que tenemos que ver es qué nos está preguntando, si nos está preguntando por un principio o nos está preguntando por un valor. Porque los dos están en los dos sitios, ¿vale? Principios inspiradores de la Constitución. Los principios inspiradores de la Constitución están recogidos en el título preliminar, donde se establecen las siguientes características. Tenemos un Estado social y democrático de derecho, ¿vale? Por lo tanto, ¿qué principio tiene esa característica? Vale, Estado de Derecho por el principio de constitucionalidad del Estado. ¿Por qué? Porque el ejercicio del poder político se encuentra sometido a la propia Constitución. Como hemos dicho que la Constitución es como una especie de jefe que está mirando que haga bien las cosas, pues entonces hay un principio de constitucionalidad, hay un principio que dice que la Constitución limita todo, ¿vale? Principio de constitucionalidad, principio de legalidad, puesto que la ley es el marco y el límite de la actuación de la administración civil y la de justicia. Obviamente hay un principio de legalidad, ¿vale? Hay unas leyes que se aplican y que tenemos que seguirlas, ¿no? No solo el principio de constitucionalidad porque todo sea acorde a la Constitución, sino que también hay unas leyes que tenemos que tener en cuenta siempre, ¿vale? Y el límite justo. Existen jurisdicciones garantizadoras del principio de constitucionalidad, como puede ser el Tribunal Constitucional, y del principio de legalidad, como la jurisdicción ordinaria, ¿vale? Del principio de legalidad, para eso están los juzgados, y el Tribunal Constitucional se encarga de que todo sea acorde a la Constitución. Cuando leamos temas, si va bien el canal y tal, y sigo subiendo vídeos, si os gusta, pues veremos temas de auxilio judicial o de tramitación procesal, en donde veremos ese principio de constitucionalidad, en donde analizaremos el Tribunal Constitucional y hablaremos de ese recurso de inconstitucionalidad, el de amparo y todo esto, en fin, ya cosas más centradas. Hay un Estado de Derecho democrático en donde están reflejados los principios de representatividad y el sufragio universal. Pues obviamente es derecho democrático, tenemos un Estado de Derecho democrático. Y ese principio de representatividad de un representante, ¿vale? De esa democracia y de un sufragio universal de todos nosotros, pues tiene que estar presente. Estado de Derecho social por el principio de sociabilidad del Estado a través de los servicios prestacionales de la administración pública, ¿vale? El Estado de Derecho social por el principio de sociabilidad. Es decir, la administración pública, a través de sus prestaciones, participa en esa sociabilidad del Estado, en que socialmente todo esté coordinado. Tenemos un principio de soberanía popular. El pueblo español es titular, originario e inmediato del poder político, ¿vale? Y eso también lo sale en los test. El pueblo español es el titular originario e inmediato del poder político, cuidado, y lo ejerce por titulares delegados mediante elecciones generales, ¿vale? Principio monárquico y principio parlamentario. Una forma del Estado establecida por la Constitución española, y esto también hay que grabarlo con fuego o hacer un tatuaje en el brazo o lo que queráis, pero la forma política del Estado es monarquía parlamentaria. Monarquía parlamentaria designa la forma del gobierno y la forma en la que se relaciona el poder legislativo y el judicial. ¿Cuál es la forma política del Estado español? La monarquía parlamentaria. Así, eso es otra pregunta. ¿Cuál es la forma política del Estado español? Monarquía parlamentaria. Os darán tres respuestas más chorras que no tienen nada que ver para liaros. Monarquía parlamentaria es la forma política del Estado español. Principio de autonomía regional. Determina la potestad reconocida a comunidades territoriales para dotarse de un ordenamiento propio, ¿vale? Bueno, eso no tiene más historia. Principio de unidad, ¿por qué? Porque constituye un fundamento de la Constitución la unidad indivisible de la nación española, ¿vale? Funciona al mismo tiempo como límite de autonomía, precisamente para que la autonomía no pretenda independizarse ni liar lo que no deben, ¿vale? No vamos a entrar ahora en temas políticos, pero bueno, ya se ha visto lo que ha pasado en Cataluña y tal, no sé qué, pero bueno, hay un principio de autonomía
un principio de unidad, perdón. La Constitución española precisamente de lo que habla es que debe haber una unión indivisible de lo que es todo el territorio español. Principio de solidaridad, orientado al establecimiento de un equilibrio interregional económico justo para evitar esa existencia de situaciones de privilegio entre comunidades autónomas. Hay un principio de solidaridad para que unas comunidades autónomas no se vean mucho más desmarcadas que otras, o otras puedan sufrir mucho más que las de antes. Entonces, es obvio que debe haber un principio de solidaridad entre ellas. Si vemos algún tema también de estatuto de autonomía, también vamos a ver cómo ese principio de solidaridad está muy latente, ¿vale? Principio de pluralismo lingüístico, por el medio del cual se reconocen las nacionalidades y regiones y las lenguas de todas las comunidades autónomas, por ejemplo, el gallego, el catalán, el valenciano y tal, pues todas son oficiales, claro que son oficiales. Luego veremos que administrativamente incluso ellos pueden rellenar toda su documentación en ese idioma y pueden hacerlo siempre y cuando nos hagan de esa comunidad. Principio del pluralismo político, ya sabemos lo que es por el tema del valor. Principio informador de orden constitucional, reconoce a los partidos políticos como cauce de integración política de la comunidad, lo mismo que el valor superior, pero en este caso estamos hablando que es un principio, ¿vale? La definición es la misma, simplemente tenemos que tener en cuenta el enunciado de la pregunta de si nos está preguntando por un principio o nos está preguntando por un valor superior, para nosotros poder marcarlo o no, pero cuidado que es común. Tenemos el principio del pluralismo social, reconoce las funciones esenciales que para la integración de los intereses sociales y económicos realizan los sindicatos y las asociaciones empresariales. Y por último, el principio de legalidad y seguridad jurídica. Toda la actuación de los poderes públicos va a estar predeterminada por la ley, ¿vale? Eso es lo que conlleva un principio de legalidad y seguridad jurídica. Todo lo que hagan los poderes públicos, obviamente, tienen que ser acorde a una ley, ¿vale? Y eso proporciona seguridad. ¿Por qué? Porque no pueden hacer lo que les dé la gana, así de sencillo. Los poderes públicos tienen la obligación de motivar sus decisiones cuando éstas se aparten de la conducta o decisiones cotidianamente tomadas, ¿vale? Motivar, vamos a ver, esto no es motivarse para hacer deporte ni nada de eso. Cuando hablamos de motivar, una motivación, en este caso, cuando se motivan las decisiones, ya sabéis que yo siempre, mis alumnas saben que dependiendo del contexto, en derecho es muy importante para saber qué significa una palabra. Es que es una locura, pero es así. Motivar en este sentido lo que quiere decir es justificar, ¿vale? Los poderes públicos tienen la obligación de justificar sus decisiones, ¿vale? Es necesario que motiven sus decisiones, que digan por qué están tomando esa decisión cuando se apartan de una conducta normal, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que justificar, tienes que dar una explicación. Pues mira, yo no pienso esto, que es lo que normalmente se pensaría, porque en este caso ha pasado esto y esto ha hecho que tome esta decisión, que es la más apropiada, ¿vale? Si está justificada, si está motivada, ¿vale? Si está justificada, pues entonces no pasa nada, no hay ningún problema. Está motivado, pues tira para adelante, ¿vale? Eso es motivar en derecho. Ninguna norma de rango inferior puede contradecir o suprimir un precepto de una norma de rango superior. Obviamente, tú no vas a ir a decirle a tu jefe lo que tiene que hacer. Ninguna norma que es de rango inferior puede quitarle validez a una norma de rango superior ni puede contradecirla, ¿vale? La norma de rango superior está por encima, al final da igual que contradiga o que le lleve la contraria o que suprima un precepto de una norma superior, porque la norma superior va a primar sobre la de rango inferior y entonces no vale para nada, por mucho que motive o justifique. Para ello, todos los poderes públicos, todos los ciudadanos tienen que conocer las leyes para poder cumplirlas. Mucho cuidado con esto. Yo tengo que conocer el código de circulación para poder conducir, ¿vale? Lo que trae como consecuencia la publicidad de las normas. Pero cuidado, la ignorancia de la ley no es excusa de su cumplimiento. Si ahora resulta que yo no conozco, una ley que dice que no se puede, no sé, cualquier cosa, pegar patas a los semáforos, pero me pongo a pegar patas a los semáforos, pues me pueden detener porque hay una ley que dice eso y yo no puedo poner como excusa que yo no sabía que hay una ley que dice que no le peguen patas. Pues te detienen y punto. El hecho de que tú no conozcas una ley no te excusa para que tengas que cumplirla, ¿vale? Aunque no la conozcas, te aguantas.
La Constitución española garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la irretroactividad? Vale, cuando algo es retroactivo quiere decir que se retrae en el tiempo, ¿no? Cuando es irretroactivo, no. Que en este sentido, ¿qué quiere decir? Pues que la Constitución española garantiza que a las disposiciones sancionadoras que no son favorables no vayan hacia atrás en el tiempo y te sancionen después por algo que en su momento pues no era no favorable, ¿vale? No sé si me he explicado, pero al fin y al cabo lo que quiere decir es que si ahora hay algo que está sancionado y no te favorece y en su momento no te sancionaron, no se va a ir a sancionarte ahora porque ya ha pasado ese tiempo. Entonces hay una irretroactividad. No dejan que en el tiempo te sancionen por algo que ahora sí es sancionable. En consecuencia, hay responsabilidad de los poderes públicos como consecuencia del funcionamiento normal o normal del Estado que comportará la correspondiente indemnización. ¿Vale? Muy bien. Pues ya hemos visto lo que son los principios inspiradores de la Constitución. Tenemos principios inspiradores de la Constitución y tenemos valores superiores. ¿Vale? Hay que distinguirlos bien. Entonces, bueno, sí tenemos que tener muy claro que los valores son 4, el resto son principios. Así de sencillo. Que hay algunos que coinciden. Dependiendo del contexto de la pregunta, tenemos que saber diferenciarlos, ¿vale? Derechos fundamentales y libertades públicas. Esto es muy sencillo. Los primeros derechos fundamentales reconocidos fueron, obviamente, los individuales. Después se incorporaron derechos políticos o de participación. Los últimos en aparecer son los derechos sociales. Por lo tanto, ¿qué clasificación hay de los derechos fundamentales? Una clasificación de 3. Tenemos los civiles o individuales. Protegen el desarrollo y la realización de la personalidad del individuo frente a los demás y al Estado. Y tenemos los políticos. Comprende la participación del ciudadano en la vida comunitaria directamente o a través de sus legítimos representantes. Y los sociales, que fueron los últimos en aparecer, que son aquellos cuyo ejercicio supone una prestación positiva por parte del Estado. Es decir, lo que hemos dicho en el principio de justicia social anteriormente. La Constitución española no clasifica los derechos fundamentales, sino que los agrupa según el grado de garantía o protección que tienen. Derechos fundamentales en la Constitución española, vamos a verlo. Tenemos que el capítulo primero es de los españoles y los extranjeros. Nacionalidad española está en el artículo 11, puede ser de origen o puede ser derivada. Los españoles de origen no pueden ser privados nunca de su nacionalidad. Si resulta que obtienen la nacionalidad después, tú tienes la nacionalidad española, sí te pueden privar de ella, lo siento. Pero es así. La mayoría de edad en el artículo 12 a los 18 años. Cuidado que no digan, que no confundir 12 con 18 porque a los 18 años, eso todo el mundo lo sabe, pero está en el artículo 12 y es muy fácil que en una pregunta ponga artículo 18 y no sé por qué, pero psicológicamente es que parece que cuando están preguntando por mayoría de edad, siempre que va un 18 como que lo marca y pone artículo 18 y pone 18. Comportan plenos derechos civiles y políticos con la mayoría de edad, por supuesto. Libertades de extranjeros en España. En el artículo 13 gozan de los mismos derechos, excepto de participar en decisiones de forma directa, como puede ser un referéndum, o indirecta a través de derechos de sufragio activo o pasivo. Los ciudadanos europeos tienen derecho a sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales. Luego veremos lo que es eso. Capítulo segundo, derechos y libertades. Libertades personales establecidas con principio de igualdad, artículo 14. Derecho a la vida, 15. La Constitución española prohíbe la pena de muerte. Derecho a libertad física y moral, también el 15. Y libertad ideológica y religiosa en el 16. Nadie puede ser obligado a declarar sobre su ideología. Derecho a libertad y seguridad en el 17. Todo individuo goza de libertad constitucional frente a la detención o prisión arbitrarias. La prisión preventiva no puede durar más de 72 horas, ¿vale? Prisión preventiva, límite de 72 horas. Derecho a la privacidad, artículo 18, protección del ámbito íntimo de la persona. Tenemos derecho a la intimidad personal y familiar, honor y propia imagen, inviolabilidad del domicilio, eso quiere decir que no te pueden entrar a tu casa cuando les dé la gana, secreto de comunicaciones para que no te pinchen el teléfono, limitación del uso de la informática y libertad de circulación y residencia, ¿vale? Derechos de participación, tenemos la libertad de expresión en el 20, no hace falta que lo expliquemos, derecho a la creación literaria, artística, científica y técnica y a la libertad de cátedra, derecho a comunicar y recibir información veraz, como el principio de libertad de prensa, prohibición de censura previa y cláusula de conciencia y secreto profesional. Derecho de reunión y manifestación, solo se exige comunicación previa para el caso de manifestaciones y reuniones en lugares de tránsito público. Derecho de asociación,
en el artículo 22, derechos de participación política, incluye el sufragio, también ahí, libertad de enseñanza, la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de personalidad humana, ¿vale? Respetando siempre los principios democráticos y las libertades y derechos fundamentales. Derechos de petición, que es el ejercicio, el derecho a pedir algo a una administración, por ejemplo, puse yo aquí. Derechos institucionales, esos son de participación. Institucionales, requieren la previa aportación por parte del Estado de una infraestructura institucional. Derecho a la jurisdicción, exigen a la Administración de Justicia pues que haya un libre acceso a los tribunales, derecho a obtener un fallo de los tribunales y hay derecho a que el fallo se cumpla. El fallo es una decisión de una sentencia, ¿vale? Eso es el fallo. Derecho de educación, gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza básica. En el capítulo 3 tenemos los derechos económicos y sociales. Bueno, esto yo lo dejo aquí paradito un poco para que lo leamos, pero que básicamente lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que no nos mezclen los derechos que están en el capítulo 3 con los derechos que podemos tener, por ejemplo, derechos de participación que están en el capítulo 2, ¿vale? De derechos y libertades. Entonces, es muy fácil que te pongan esto y te cambien el número del artículo. En fin, yo lo he puesto todos correlativos. Protección social, económica, jurídica, familia, el 39. Y aquí tenemos libertad sindical 28, huelga 28, contra el matrimonio 32, propiedad privada y herencia 33, fundación para fines de interés general 34, régimen jurídico de colegio profesional 36. Como veis, todo esto es orgánico, ¿vale? Hemos hablado antes de la parte dogmática, esto es la parte como que tenemos en día a día, ¿no? Libertad de empresa, progreso económico, régimen público de seguridad social, protección de la salud, acceso a la cultura, disfrutar del medio ambiente, ¿no? Vivienda digna, juventud, ¿vale? Pensiones adecuadas de los consumidores, organizaciones profesionales, en fin, y todos los que nos hemos dejado por ahí sin leer porque lo he leído un poco salteado. ¿Qué pasa? Que aquí es donde podemos ver precisamente eso que yo hablaba a mediados del tema o casi al principio del tema, que era que son derechos que con los que convivimos, ¿no? Son cosas que convivimos, son cosas que no están idealizadas, sino que realmente están a la orden del día. Deberes constitucionales. ¿Cuáles son los deberes que impone la Constitución? Tenemos el deber de defensa en el 30, que reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Tenemos el deber de tributar, ¿vale? Una obligación general contribuir al sostenimiento de los gastos. Y tenemos el deber de trabajar, ¿vale? Cuidado, porque si nos vamos aquí más hacia arriba, aparece derecho a una vivienda digna. Y dice, ¿eso no es un deber? Tenemos el derecho a una vivienda digna, pero eso no debería ser un deber constitucional. Pues no. Mucho cuidado porque el derecho a la vivienda digna, ¿vale?, está dentro del derecho económico y social y la protección social, ¿vale? Ahí se puede entender bien. Pero luego, en deberes constitucionales, nos parece algo tan esencial el derecho a una vivienda digna que debería ser un deber constitucional. Sin embargo, te ponen la pregunta, te ponen derecho a una vivienda digna y picas y fallas, ¿vale? Deberes constitucionales son esos 3. Punto. No hay más. No los metáis en el otro saco. Oh, es que hay muchísimos, es que a ver cómo me lo aprendo todo, tal y cual, no sé qué, es que un tipo T, ¿vale? Sí, bueno, pero como yo sé que es muy difícil aprendérselo todo de carrerilla y estamos estudiando para un tipo T, con lo cual te tiene que sonar todo, pero tampoco te tienes que estudiar las cosas como un papagayo, ¿vale? Ya haré un vídeo de directrices de cómo estudiar si queréis. Pues bueno, apréndete los más cortos y por eliminación, si te sale uno de lo otro, si te sabes unos, los que no son los que no te sabes. Ya está, así de sencillo. Apréndete los más cortos y los más largos si te salen, pues como son los que no te sabes, pues ya puedes, por descarte, puedes sacar muchas preguntas, ¿vale? Entonces, deberes constitucionales, estos 3. Garantía y casos de suspensión. Vale. Vamos a pasar a explicar porque las garantías que tiene la Constitución. La Constitución es rígida para favorecer la permanencia en el tiempo, aunque tiene establecidos procedimientos de reforma para adaptarse a las circunstancias, ¿vale? Y flexibilizar la Constitución. Al mismo tiempo, el control de constitucionalidad permite impugnar y anular actos que sean contrarios a la Constitución española, como ya dijimos antes.
El Tribunal Constitucional es el principal garante de la Constitución española, es decir, es la principal garantía que tiene la Constitución española, velando porque el ordenamiento jurídico acate siempre lo que en ella se contiene y que la actuación de poderes y administraciones públicas sea conforme con la norma magna española. Sabemos que es la norma suprema, ¿vale? Lo que diga a misa, es el jefe absoluto. Garantías. Establece para los derechos y libertades un sistema de garantías complejo y no uniforme en los artículos 53 y 54. Primera garantía. Son muy obvias. Debe haber una vinculación de todos los poderes públicos a los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero. Joder, ¿y cuáles son los derechos y libertades del capítulo segundo del título primero? Es que no, pues vale, pues esta hoja, y paráis el vídeo si queréis, pues la copiáis entera porque tenéis que saber este esquema. Porque este esquema es vital para controlar la Constitución. ¿Vale? Bajamos de nuevo. ¿Dónde estamos? Aquí. Capítulo segundo del título primero. Segunda garantía. Reserva de ley sobre estos derechos. Reserva de ley orgánica, ¿vale? También veremos en su momento, cuando veamos los temas, diferenciaremos ley orgánica, diferenciaremos ley ordinaria, de una orden, de un real decreto, de un decreto legislativo, etcétera. ¿Vale? Si queréis esas distinciones, os haré un vídeo simplemente explicándolos todos para que lo tengáis muy claro. Eso va a favorecer muchísimo y os va a ayudar muchísimo el estudio porque la comprensión es vital. Tercera garantía. Recurso preferente y sumario para reclamar derechos del artículo 14 y la sección primera del capítulo segundo del título primero, planteado ante los tribunales ordinarios. Derechos fundamentales y libertades públicas. Vale, ahí he puesto lo que era la sección primera del capítulo segundo del título primero. Cuarta garantía, recurso de amparo para los derechos anteriores y para el derecho a la objeción de conciencia. ¿Vale? El recurso de amparo es justamente para el que se pone cuando se supone que se están vulnerando los principios constitucionales, es decir, se están vulnerando las libertades, los principios fundamentales de la Constitución. Entonces necesitas que te ampare, en este caso, la Constitución a través del Tribunal Constitucional, ¿vale? Por recurso de amparo es una garantía que tenemos. Quinta garantía, el capítulo tercero informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Solo podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con las leyes que los desarrollen. Y la sexta garantía, la institución del defensor del pueblo. ¿Vale? 6 garantías que hay que saber. Restricciones. ¿Qué pasa? Hay ciertas restricciones a todo lo que hemos visto. La Constitución es la norma suprema, la Constitución lo que diga va a misa y todo esto, pero cuando es necesario tomar medidas para superar diferentes situaciones excepcionales que pongan precisamente en peligro la Constitución, es necesario crear estas restricciones. El artículo 55 ya está preparado para eso, ¿vale? Y entonces prevé la suspensión genérica de una serie de artículos, que son, lo he puesto por orden, por artículo de menor a mayor, para que no nos liemos mucho. 17, derecho, libertad y seguridad. El artículo 18, inviolabilidad del domicilio, secretos de comunicaciones. Libertad de residencia y circulación el 19. 20, libertad de expresión, secreto profesional, cláusula de conciencia y secuestro de publicaciones. 21, derecho de reunión y manifestación. 28, derecho de huelga. Y 37, adoptar medidas de conflicto colectivo. Vale, se pueden suprimir y se pueden suspender, mejor dicho, estos artículos cuando haya necesidad de hacerlo, ¿vale? Se puede suspender, por ejemplo, el 18, inviolabilidad del domicilio. Joder, es que es un derecho, inviolabilidad del domicilio, tal. Sí, es verdad, nadie puede entrar a tu casa, pero si resulta que es que sospechan que tú estás guardando bombas, pues claro que van a entrar a tu casa, ¿vale? Suspenden ese artículo y te entran a tu casa y punto. Ahora veremos eso en concreto, un ejemplo un poco, pero que claro, se pueden suspender si son necesarias. Estos artículos pueden suspender, seguimos por aquí abajo, se pueden suspender cuando se acuerde la declaración de los estados de excepción o de sitio. Vamos a verlo ahora. Los estados excepcionales están regulados en el artículo 116 de la Constitución, que exige que sean regulados por ley orgánica. Tenemos 3 estados diferentes. Estado de alarma. Es un régimen excepcional que se declara para asegurarle el restablecimiento de la normalidad de los poderes en una sociedad democrática. ¿Quién declara estado de alarma? El gobierno. ¿Por cuánto? Por un máximo de 15 días, ¿vale? Dando cuenta al Congreso
sin cuya autorización del Congreso no se podría prorrogar más. ¿Vale? Es un régimen excepcional para asegurar el restablecimiento de la normalidad de los poderes, es decir, estamos hablando de algo político, ¿no? En una sociedad democrática. Vale. Estado de excepción, este ya es más grave. En líneas generales es un mecanismo contemplado en la Constitución de un país en caso de que un presidente considere que existe alguna situación extraordinaria, como puede ser una catástrofe natural, una perturbación del orden interno, una guerra exterior, una guerra civil, una invasión o cualquier otro peligro considerado pues gravísimo, súper grave, para poder afrontarlo adecuadamente. ¿Quién lo declara? También el gobierno. ¿Necesita también autorización el Congreso? Sí. ¿Por cuánto? 30 días, prorrogable por otros 30. ¿Vale? Y por último tenemos el estado de sitio. El estado de sitio se asemeja a la situación de guerra, en donde se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para la represión. Es decir, que el estado de sitio podría considerarse un estado de guerra, un estado de excepción, en el cual hay facultades extraordinarias. De esta forma se intenta garantizar la paz social. Por ejemplo, pues estamos en guerra tal y entonces pues llega el ejército y no cierra, hay toque de queda o algo y no deja que salga la gente a la calle. ¿Por qué? Pues porque están tirando bombas y pues lo pueden matar a todos. ¿Vale? Pues entonces ahí hay facultades extraordinarias para la fuerza de seguridad, para garantizar la paz social y evitar que haya reyertas, estallidos de violencia, etcétera. ¿Quién lo declara? El Congreso por mayoría absoluta, ¿vale? No lo declara el gobierno, directamente el Congreso. Por mayoría absoluta, pero sí lo propone el gobierno. En la declaración se determinará el ámbito de duración y las condiciones. Aquí ya no es puesto por 30 días, esto por 15 días, no, porque no saben, es algo tan grave que no se sabe de qué manera se puede controlar y cuánto se puede tardar en controlar, a lo mejor dura un día. Conlleva la asunción de importantes competencias por las autoridades militares, ¿vale? Como he dicho antes. El artículo 55 de la Constitución también prevé la posibilidad de una suspensión individual de determinados derechos para luchar contra el terrorismo. Son los recogidos en los artículos 17 y 18. 17. Duración máxima de detención preventiva, que ya sabemos que es de 72 horas. En caso de que sea el detenido un terrorista, puede ser más de 72 horas. ¿Vale? Rompe esa duración máxima. Es algo que es necesario o que se considera necesario y que rompe las reglas, ¿vale? En estos casos, inviolabilidad del domicilio, 3/4 de la misma, por eso he dicho antes que el ejemplo casi que venía aquí. Inviolabilidad del domicilio puede romperlo cuando es contra el terrorismo. Sí es verdad que podíamos meterlo aquí, si obviamente estamos diciendo que se prevé la suspensión de una serie de artículos, bueno, en caso de terrorismo obviamente, pues más todavía. Siempre para personas determinadas en legislación, a investigaciones correspondientes a la actuación de banda armada o terrorista, ¿vale? Ley Orgánica de Protección y Seguridad Ciudadana. Y podemos terminar el tema, ¿vale? Estos son los conceptos más importantes de lo que es el tema de la Constitución, ¿vale? Aquí tenemos el tema desarrollado. Podéis ir parándolo, podéis ir cogiendo ideas. Yo espero que os ayude, cada uno tendréis vuestro tema, vuestro temario, pero bueno, lo que es lo más importante, yo creo que hemos podido verlo aquí. Espero que haya gustado. Yo simplemente, y ahora que lo vuelvo a decir, es que yo solo quiero, pues que quizá explicar un poco los conceptos que a priori pueden parecer más sencillos, la propia jerga que se crea en torno a las oposiciones, ¿vale? Jerga jurídica y tal, y que muchas veces, pues joder, es que estás en una clase a lo mejor con 30 personas y no te atreves a preguntar lo que es motivado, por ejemplo, antes que más da importancia. Y nada más, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita esta que hay, por si vuelvo a subir un nuevo tema, pues que os avise, si queréis escucharlo, si queréis verlo, y sobre todo, pues si tenéis alguna duda, dejadmelo en la caja de comentarios, ¿vale? Intentaré contestaros siempre. Yo voy a dejar más información también en la descripción del vídeo, por si queréis poner un contacto conmigo. Mucho ánimo a seguir estudiando y un saludo.